iniciar agradeciendo nuevamente, después de ya casi un año, a todos los maestros y a todos los administrativos del país, que con mucho amor, paciencia y perseverancia se han ido ajustando con sus propios recursos a esta nueva normalidad de educación virtual. Y por supuesto, a nuestros valientes niños y jóvenes, quienes acostumbrados a corretear en los patios, conversar en el recreo, compartir con sus compañeros de clase, hoy no lo pueden hacer y solo deben imaginarse tras un celular o un computador, en el mejor de los casos. Por ello, y por muchas cosas más, todas las niñas y los niños y adolescentes de nuestro país merecen contar con una normativa que garantice sus derechos. Nuestros maestros y administrativos también requieren de procesos claros y precisos. Y nuestras autoridades necesitan contar con las herramientas que permitan garantizar no solo el acceso a la educación, sino una educación de excelencia. Según los datos del mismo Ministerio de Educación, en el periodo escolar 2019 se tiene más de 4.300.000 estudiantes en todos los niveles de educación ordinaria, dentro de 16.000 instituciones educativas, con un total de 215.000 docentes. Sin embargo, también esta información nos arroja que hasta noviembre del 2020, los niños y niñas que han sido matriculados disminuyó enormemente. Entonces, tenemos que preguntarnos qué realmente se está haciendo con educación, no solamente en época de pandemia, sino cómo tenemos que reconstruir la educación del país. Colegas, para nadie es desconocido que la pandemia ha afectado terriblemente a nivel del mundo. Sin embargo, en países como el nuestro, las barreras de inequidades siguen en incremento. Esta pandemia no solo ha afectado a la economía, ha afectado las condiciones de vida de todos, obligando a una teleeducación, para lo cual no estábamos preparados, pues ni siquiera se ha podido asegurar el acceso al Internet, ni por parte de maestros ni por parte de los estudiantes. Un 20% al menos dispone de estos recursos. El 32% utiliza herramientas compartidas. Es alarmante que la mitad de los estudiantes no tenga acceso directo. Y en muchos de los casos, los estudiantes no cuentan con los implementos necesarios para este acceso. Hemos visto casos de padres con 3 o 4 hijos y un solo teléfono. Docentes que arriesgando su vida han ido a sectores alejados para en honor a su vocación enseñar a los niños. Por otro lado, en el sistema educativo nacional existen alrededor de 40.000 niños con discapacidad, lo que representa el 10% del total de los niños de edad escolar. Y solo en el año fiscal 2019-2020 hubo 1.83% de personas que ya no querían continuar. Entonces debemos preguntarnos, ¿lo que hoy estamos reformando en esta ley es suficiente para salvaguardar la educación de estos segmentos más vulnerables? Pues yo siento que no. Todavía podemos ser aún más eficientes e inclusivos. Porque todas esas desigualdades me duelen. Nos deben tocar el corazón y la razón para plasmar en esta ley las herramientas necesarias y cerrar estas brechas históricas en el país. Y no puedo dejar de mencionar lo que muchas familias deben callar por distintas razones, pero sobre todo el dolor profundo de perder a un integrante de la familia que apenas inicia su fase educativa. Y las estadísticas, lamentablemente y dolorosamente, nos dicen que en el año 2020 hubo 1.011 suicidios, de los cuales 114 corresponden a adolescentes, 18 a niños que tenían más de 12 años. Estos chicos, según los reportes periciales, se suicidan por violencia intrafamiliar, por bullying, por el ciberbullying. Entonces también hay que volvernos a preguntar, primero, ¿qué nos está pasando como sociedad? Pero también, si es que todos los actores estamos cumpliendo o no con nuestro rol, padres de familia, maestros, estudiantes. Hoy hay que cambiar lo que sea necesario cambiar en esta norma jurídica, pero también en nuestra estructura social y en nuestros paradigmas y pensamientos conceptuales. Colegas asambleístas, estas cifras son alarmantes. Es nuestra obligación, nuestro deber moral, no solo como asambleístas, sino también como ciudadanos, como padres de familia, lograr
que estas estadísticas se vuelvan a hacer. Y entrando en materia, los temas que considero extremadamente importantes, que no quisiera ahondar, de los cuales ya muchos lo han dicho mis colegas asambleístas, por ello seré puntual en mencionar 5 de ellos. El primero, que esta reforma lo que está haciendo está plasmando lo que dispone la Constitución de la República y también está relacionado a la gratuidad de la educación. Y eso lo vemos, por supuesto, con muy buenos ojos. En sus distintas facetas, en sus distintas modalidades, pero con énfasis en el respeto a la capacidad especial de los niños, niñas y adolescentes, así como la atención preferente para quienes adolecen de enfermedades o alguna discapacidad. Y lo más importante, especifica que en cada ejercicio fiscal, el incremento anual equivalente al 0.5% del PIB para el sector educación será calculado sobre la base del presupuesto inicial o del codificado al que sea mayor, hasta alcanzar el mínimo equivalente al 6% del PIB dispuesto en la Constitución. Especialmente importante, merece la inclusión en la composición y articulación del Sistema Nacional de Educación, que para las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, rija el sistema de educación intercultural bilingüe. Y la etnoeducación como una instancia desconcentrada, consideración que la etnoeducación es un aporte a la educación intercultural, que observa las costumbres y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. No permitamos que las lenguas y nuestras nacionalidades se pierdan en la historia. Por eso, refrendo lo que está tipificado en el artículo 37 respecto a la educación intercultural bilingüe. Además, solo una sociedad que lee e investiga puede alcanzar el conocimiento. Y en las comisiones generales escuchamos a la representante de las bibliotecarias a nivel del país. Y por eso me parece extremadamente importante reconocer que el conocimiento es el sinónimo de libertad. Y por eso es valiosa la inclusión de la obligatoriedad de la existencia de bibliotecas y de espacios de lectura presencial y digital en todas las instituciones del sistema educativo. El establecimiento del catálogo digital nacional en las bibliotecas escolares será un instrumento pedagógico que permitirá que se motive la lectura, el aprendizaje, la investigación y la interrelación con la comunidad bajo un enfoque intercultural y plurilingüístico. Conforme también lo mencionado en el Pleno 692, en el pasado 18 de febrero, es importantísimo reconocer lo que también ya acaba de mencionar el asambleísta René Yandún. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales. Conocemos de su experiencia, confiamos en su trabajo y por esa razón, esta eficiencia y este trabajo en la formación de jóvenes ha sido reconocida por autoridades, por padres de familia y, lo más importante, por cientos de estudiantes que se han visto beneficiados en este servicio. Igual importancia tiene que darse al reconocimiento y a la labor de los gobiernos autónomos descentralizados, unos con mayor o con menor fuerza, dependiendo de las provincias, sean grandes, medianas o pequeñas. En esta reforma se establecen sus parámetros de actuación en educación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Y aquí pedirles y poner como un ejemplo, posiblemente un mal ejemplo, que no vuelva a pasar lo que pasó en mi provincia, en Cotopaxi, que se cerró una unidad educativa municipal, Juan Montalvo, y que se logró hacer el trámite respectivo para que se convierta, que no se pierda esa unidad educativa, pese a que ya no existía el apoyo municipal, que pueda convertirse en unidad educativa particular, para que los niños de la zona no se queden sin un lugar a donde ir a estudiar. Ahora mi propuesta específica a esta reforma, pese a que ya he realizado la entrega por los medios habituales, también me corresponde mencionar 5 ejes fundamentales. El primero, en el artículo 19, 38 y 46, como ya lo había señalado anteriormente, en base a estos 3 artículos y en base también a los altos índices de deserción y la falta de herramientas necesarias para acceder a la educación, es necesario incluir en las modalidades de educación, considerando que el objetivo principal de la ley es llegar a todo el universo de estudiantes, las modalidades de virtual o online. Lamentablemente no se ha logrado identificar, no se ha incluido en la norma y estamos viviéndolo actualmente. Entonces considero como aquella que se afiance principalmente en las herramientas de nuevas tecnologías de la información, especialmente el Internet,
que este tipo de educación esté especialmente dirigida a estudiantes que tienen acceso a un dispositivo tecnológico y a tiempos de conectividad, y también la modalidad del homeschooling, también conocido como educación en familia, que es una opción educativa en que los padres de familia deciden educar a sus hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Estas dos modalidades no es un invento personal, es algo que ya existe en un manual del Ministerio de Educación y que lo que buscamos es actualizar la norma, modernizarnos y, por supuesto, poner en evidencia lo que se está viviendo actualmente. Estos términos con los cuales nos hemos tenido que familiarizar y adaptar para nuestros hijos pueden continuar sus estudios, están ya en el vocabulario diario de nuestra sociedad. ¿La pandemia nos sorprendió? Por supuesto que sí, pero también buscamos las herramientas para enfrentar. Por esa razón es necesario incluir este tipo de modalidades en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sobre esta misma base, es necesario determinar que todos los estudiantes tienen derecho a recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas en su propio idioma y dialecto, así como el apoyo pedagógico para necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad durante todo el año lectivo, y que los establecimientos educativos deberán brindar apoyo y atención pedagógica para la formación de niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, para lo cual se implementarán adaptaciones curriculares de acuerdo a las políticas emitidas por el ente rector. En el artículo 43 y 54, cuando hablamos del bachillerato técnico, que es otra de las reformas que considero vital y que van de la mano con la política pública emanada desde el Ministerio de Educación, es importante darle fuerza al sector agropecuario, al sector artesanal, considerando que es una herramienta que permite a nuestros jóvenes acceder a títulos técnicos que los involucran directa o inmediatamente en el ámbito laboral y productivo. Finalmente, y no menos importante, solicito comedidamente a los miembros de la comisión que revisen la posibilidad de excluir de esta reforma todo lo relativo a los procesos de compras públicas, ya que considero oportuno que esta temática debe tratarse en las reformas que en la Comisión de Régimen Económico estamos dando tratamiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 62, el cual interpreta lo que ya se está intentando incluir en esta reforma a la Ley de Educación. ¿Cuáles son nuestros retos y cuáles deben ser nuestros compromisos? Es nuestra obligación reformar esta ley, claro que sí, desde una visión objetiva y práctica, que corrija los vacíos legales que tiene la actual ley, pero que también garantice los derechos de todos los actores de la educación, estudiantes, docentes, autoridades, administrativos, padres de familia. Lo que hay que hacer es perfeccionarlo, de modo que el proceso educativo esté apegado a los parámetros constitucionales y acorde a las exigencias que la modernidad demanda. Hoy, al reformar esta importante ley, podemos aportar como una herramienta importante, aunque no única, para eliminar las brechas del conocimiento. Esta Asamblea Nacional debe aprovechar este momento. Hoy es el momento de aprobar esta ley para hacer un mínimo de justicia por los niños sin estudios, por los niños sin acceso a Internet, por los niños violentados, por los niños que decidieron a su corta edad ya no estar. Estimados colegas, en honor a todo ello, les invito a unificar criterios, identificar puntos de encuentro en temas sensibles, sin sesgos, sin presiones, para dejar como un gran legado de este Parlamento ecuatoriano 2017-2021 a la educación presente y futura del Ecuador, una ley orgánica de educación intercultural bilingüe de excelencia e inclusiva. Señoras y señores asambleístas, buenas tardes. La intervención de la asambleísta por Cotopaxi, Ana Belén Marín. Secretario, vamos a suspender la sesión por el día de hoy. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Tomamos nota, señor presidente. Una buena tarde para todos.